Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta charla de sábado por la mañana de Estación Café. Salud, ¿tú empezaste? Y esta charla del día de hoy se llama La confianza. Pero antes de empezar, los queremos invitar a que visiten nuestro canal y se suscriban, le den ahí like a los videos y sobre todo que los compartan con alguien que sepan que le pueda contribuir esta charla de lo que les vamos compartiendo para llegar a más personas, ¿no? Que es uno de los propósitos de este canal. Así es, y bueno, pues el tema del día de hoy es muy importante porque puede derivar en muchas de las diferentes aspectos de la vida, contigo mismo, en el aspecto personal, profesional, de pareja. Precisamente por eso surgió la idea de este tema, del tema anterior que era la pareja. Entonces, bueno, ¿qué elementos vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar pues qué es la confianza, ¿no? Su definición. ¿Cuál otro? Y los elementos que la conforman, las dimensiones desde las que se va estructurando, qué la afecta, la debilita o la rompe, la confianza en uno mismo y obviamente pues en las demás personas, y cómo también se puede alimentar, se puede sanar, resanar o lo que estés ocupando, ¿no? De acuerdo a tu situación. Así es. Y bueno, pues para empezar, la idea es comenzar siempre definiendo los conceptos. Entonces, ¿qué es la confianza? Ok, desde una etimología que se divide en tres partes, en con, en fi y en ansa. En el prefijo con nos habla de un todo, algo que es todo junto, ¿no? Y el fi es del verbo fiar, que en latín es fidere, que significa confiar, y fides, que es lealtad, fe o confianza, que vamos cayendo a lo mismo precisamente. Y ansa es un sufijo, ¿por qué? Porque fi viene de un verbo, entonces no vamos a decir todo el tiempo confiar, ¿no? Entonces, hablamos más de la confianza. ¿Como qué? Como una cualidad, como una habilidad, como una capacidad, como una virtud, depende como la perspectiva que se trabaje. Y en algo más sencillo, incluso de entenderlo, es, por ejemplo, hablar de con fe, o sea, hacer las cosas con fe, ser alguien con fe. Entonces, la fe, pues, es esta, digamos, energía interna en la cual nosotros podemos ver este sentido interno y realista de nuestras capacidades. O sea, y ojo que no es una fe en el sentido espiritual o religioso, o sea, es una fe, al menos yo lo entiendo como algo más racional, tiene que ver más con la seguridad, ¿no? La confianza es esa cualidad de tener la seguridad de algo o alguien. Entonces, bueno, yo creo que la definición sería esa, ¿no? así es. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de la confianza según tus palabras? Según mis palabras. Según tus palabras. Pues bueno. ¿Qué integra esa parte? Pues es pues justamente la integridad de una persona, la congruencia de lo que dice, lo que hace, lo que piensa, ¿no? Como uno mismo, los propósitos que tiene, porque son estas motivaciones del corazón, ¿sí? El para qué haces lo que haces, el por qué piensas lo que piensas, ¿no? O sea, pero teniéndolo claro. La capacidad, es decir, todos nacemos con ciertas, podríamos decir todas las capacidades, habidas y por haber, pero cada quien de acuerdo a sus disposiciones, incluso hasta genéticas, pues no las desarrollamos todas. ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad. Y hablamos también de los resultados. ¿Por qué los resultados? Porque aquí la integridad, los propósitos y las capacidades que tú desarrollas muestran justamente esa confianza.
¿sí? Y no es otra cosa que las acciones ya materializadas. Y si es verdad, se va a notar, ¿verdad? Dice mi maestra Bri. Entonces, esos serían los elementos como muy básicos en los cuales si tú te pones a reflexionar, a hacer una introspección, o sea, a profundidad, pues te vas dando cuenta que muchas veces no somos personas íntegras, ¿sí? Porque pensamos o decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. Incluso cuando pedimos un consejo o una opinión, no confiamos o no conocemos nuestras capacidades, no tenemos propósito de vida porque ni siquiera sabemos, se vuelve una duda existencial, ¿no? De que para qué estoy aquí, qué tengo que hacer, o sea, y si no conoces tu propósito, pues mucho menos vas a conocer tus habilidades o tus capacidades que puedes potencializar, ¿no? Y obviamente, ¿en qué se reflejan? En los resultados de cómo vives tu vida, cómo es tu realidad, dónde estás parado y si estás donde quieres estar, y si no, pues bueno, ahí te vas dando cuenta que entonces no estás confiando. Entonces podríamos decir que esos son los elementos básicos que pueden darle estructura a tu confianza. Okay. Yo agregaría como un elemento clave de la confianza, sería la autoestima, ¿no? La seguridad primero en ti mismo, ese amor propio, como muchos definen la autoestima, o sea, qué tanto te valoras, qué tanto te das un valor respecto a los demás y desde tu interior, ¿verdad? Desde ese fuego interno que todos tenemos, cómo lo expresas al exterior, ¿no? Con tus comportamientos, cómo te conduces en la vida, es básico eso, ¿no? O sea, los conceptos que ya comentó Alice, pues ciertamente también componen la confianza, sin embargo, como que son un poco el resultado de eso, ¿no? Las intenciones, el ser una persona íntegra, que es ser de una sola pieza, ¿no? No fragmentarnos cuando algo malo ocurre, pero también ser correspondientes cuando decimos una cosa y lo hacemos, ¿no? Y agregaría yo ahí la intensidad de un propósito, de algo que quieres hacer o ser de ti mismo, cómo te reinventas, y le va dando forma o rediseñando cuando se necesita. No es lo mismo la confianza que puede tener un niño a la confianza que puede tener un adolescente a la que tiene un adulto o un adulto mayor. Entonces va evolucionando, ¿sí? Tiene que cambiar, o sea, no va a ser siempre la misma. Y la idea siempre es en miras a que sea cada vez más contributiva, que obviamente te sostenga en tu principio de realidad, ¿no? O sea, en donde estés parado o quien tú seas, ¿sí? O sea, que te sostenga, porque esta es la que más es de las más fuertes para cuando uno quiere hacer o lograr algo, pero también suele ser de las más frágiles, porque hay muchas cosas que la pueden, ya lo dijimos, la pueden afectar, la pueden debilitar o de para no romperla, ¿sí? Que ese sería el siguiente subtema. ¿Cuál es la primera relación que tenemos con la confianza? Pues le comentaba yo que es con nosotros mismos, porque como es afuera es adentro, ¿sí? Como es adentro es afuera, o sea, es una corresponsabilidad, es ida y vuelta, ¿sí? O sea, si tú eres una persona que tiene confianza y seguridad en ti mismo, pero ahí, se va a proyectar. Ahí es donde lo ves reflejado, ¿no? Sí, se refleja, es un espejo. Uh-huh. Y cuando no la pero el primer contacto de donde nace la confianza es, o sea, cómo nacemos, ¿no? O sea, si tenemos heridas, traumas de vidas pasadas, información ancestral, porque todo eso existe, ¿no? O sea, son cosas que no podemos ver, o sea, creer en la espiritualidad o en el mundo invisible, como muchos le llamamos,
son de ese tipo de cosas que no podemos ver y no por eso no por ello no creer en ello, ¿verdad? Pero por ejemplo la memoria que sí podemos ver pues es la memoria física, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones después y tú sigues teniendo los ojos de tus ancestros, a lo mejor el color de piel, el tipo de cabello, la complexión? Ese tipo de memorias, pero también espirituales y en la psique también las tenemos heredadas, ¿no? Entonces podemos tener traumas, fracturas que incluso no nos pertenecen. Y luego viene el contacto ya cuando nacemos, los primeros cuidados de mamá, de papá, que nos hacen sentir una persona segura, amada. Y bueno, a partir de ahí empiezas a conducirte incluso de niño con cierta seguridad y vas por la vida sin miedos, ¿verdad? A veces un poco inconscientes, sobre todo cuando eres niño de los peligros. Y bueno, pues más adelante veremos que todo esto también debe ser en su justa medida, ¿verdad? O sea, no puedes tampoco caer en excesos de confianza o en excesos de seguridad, ¿no? Porque luego vas por la vida conducido con un exceso de seguridad o de protección, un exceso de protección de aquellos que te educaron, que pues vas por la calle pisoteando a la gente, ¿verdad? Sí, ayer precisamente veíamos una película de la actriz Consuelo Duval, era una de las protagonistas, y nos muestran esos excesos donde, pero nosotros somos el sustento de la confianza de los hijos, pero no se las estamos ayudando a desarrollar. Nosotros ya se la damos hecha. El punto aquí es, y cuando no está esa persona en la que tanto confías, o sea, te quedas indefenso en el mundo. Y eso es uno de los grandes temas de la paternidad o de la maternidad, cuando los queremos ver siempre pequeños e indefensos y no los dejamos crecer. Ya lo decíamos en los 2 episodios anteriores, podemos tener frente a nosotros a una persona de tal edad, pero su mente, su psique todavía trae muchos tintes. Sí, vas a tener adolescentes de 50 años. O niños incluso, niños heridos, entonces energéticamente no los estás dejando crecer, no los sueltas al mundo. Y una ocasión una tía de Joe nos preguntaba, ¿cómo puedes tú medir como el éxito como papá o algo así, como, no recuerdo la pregunta textual, pero parafraseándola se refería a cómo saber que estás haciendo un buen papel como papá? Y ella misma nos llevó a concluir en que cómo lo estás dejando para la vida, o sea, cómo lo estás dejando preparado. Entonces, cuando todo el tiempo tú te vuelves el único cimiento físico de una persona y ya esa persona luego no está, o sea, la persona se quiebra de todas sus estructuras, ¿no? Y ahorita vamos a ver esas dimensiones desde las que se puede llegar a quebrar. ¿Por qué? Porque tú le hiciste creer que siempre iba a estar contigo y resulta ser que tenemos fecha de caducidad. Entonces ahí no nos hacemos conscientes que esto impacta sí o sí en la autoestima de la persona, en cómo la está construyendo. Hay autores que dicen que la autoestima es positiva o negativa, que es sana o está enferma, que hay o no hay autoestima. Cualquiera que sea el punto de verla, para mí, desde mi interesante punto de vista, caen a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es ese amor propio? ¿De qué está construido? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sustenta? Y uno de esos pilares es la confianza, de ser quien eres o como quieras ser, ¿sí? Y entonces cuando caemos en estos juicios, pues es cuando viene todo esto que vamos a desarrollar más adelante. Uh-huh. Entonces, ¿realmente pudieras decir que confías en ti, por ejemplo, tuyo? O sea, ¿llegaste en algún momento de tu vida, al punto de ahorita, a este tiempo, y reflexionando y viendo para atrás, ¿llegó algún momento en el que tú desconfiabas de ti? Sí, muchas veces. Porque, o sea, incluso aunque tengas cierto nivel de confianza, siempre va a haber situaciones donde dudes de ti. O sea, cuando vas a emprender un nuevo reto
o afrontar algún problema, siempre viene ese cuestionamiento, o sea, voy a poder, no voy a poder, pero es esa parte donde tienes que volver al equilibrio, ¿verdad? No irte con todos esos pensamientos, sino inteligentemente analizar, oye, ¿sabes qué? Pues esto implica, implica prepararme así, implica que tengo que aprender esto, implica que tengo que mejorar ciertas partes de disciplina, necesito quitarme ciertos traumas, necesito una cierta serie de preparación, ¿verdad? O sea, no solamente no solamente es un tema de actitud, de poner una cara diferente a las circunstancias, ¿no? O sea, también hay que prepararse, ¿no? Y es algo que de repente les comento a los integrantes de un equipo de fútbol que tenemos, ¿verdad? O sea, sí está bien la actitud, pero hay una preparación detrás de ello, ¿no? Entonces, así también es como se va generando una confianza en uno mismo. Pero sí, o sea, es normal, o sea, siempre que se emprende algún reto, o vas a afrontar algún problema, es normal que te cuestiones y de repente te sientas así de que te falta un poquito de confianza, pero ahí es donde tienes que balancear, ¿no? Esa parte donde te estás yendo hacia un lado, pues, ¿no? Equilibrar la balanza, pero es normal. O sea, tampoco se sientan de que ahorita que le estamos platicando nosotros acerca de este tema, nosotros ya tenemos todo resuelto y el tema de la confianza, no, sí, mira, hace esto, al otro, o sea, no, No. Por eso lo hemos comentado, o sea, no somos dueños de la verdad, ¿no? O sea, y podrán opinar alguien diferente y con todo gusto, ¿verdad? Porque no hay verdades absolutas. Entonces, así es. Hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestra preparación, ¿no? Desde lo que hemos ya también comprobado, porque pues la experiencia justamente te permite comprobarlo, ¿no? Y bueno, hablando entonces de las dimensiones en las que podemos ver cómo esta estructura se va también como sustentando, ¿sí? Porque las anteriores podríamos decir que eran los elementos de la estructura, pero las dimensiones como se va a ir como nutriendo, fortaleciendo, sosteniendo, creciendo, es desde tres: la conductual, la cognitiva y la afectiva. Entonces en la conductual hablamos de pues nuestras acciones, porque desde que somos pequeños, con la observación, como ya lo habíamos dicho, con esta habilidad en las otras dos estaciones, es una habilidad muy necesaria, porque los niños van a aprender más de el ejemplo que observen que de las frases que les estés dice. Las van a poder repetir, pero a lo mejor no las van a actuar. Entonces aquí lo importante es las acciones, desde dónde están viniendo estas acciones que estás teniendo, y aquí entra la parte cognitiva, es decir, toda esta estructura mental que se hizo a partir de tus experiencias, a partir de lo que tú normalizaste tanto en el seno familiar como en las escuelas, como en tus grupos sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué se normalizó? ¿Qué era? Si por ejemplo a ti constantemente entre broma y broma todo el tiempo se hablan echándote carrilla, haciendo referencia a algún defecto, ¿no? Defecto entre comillas, ¿no? Y aunque tú lo estés normalizando, en el fondo te duele, pero por lealtad, por lo que tú quieras, terminas normalizando, y entonces a veces estos se convierten en aprendizajes directos e indirectos. Entonces tú reflejas, ¿sí?, a través de tus acciones toda esta estructura cognitiva que traes. Y luego viene la parte afectiva, que la tercera y no menos importante, pero nos habla de todas estas cuestiones de las relaciones, cómo se dieron esas relaciones desde estas estructuras, y es decir, cómo te relacionas contigo amorosamente, a través del dolor, a través de la espontaneidad, a través de los enojos, o sea, cómo te estás relacionando contigo y luego con los demás. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ciertas frases que se dicen muy común, primero yo, después yo, no, yo, el yo por delante, ni bueno ni malo, es lo que aprendieron. Entonces ahí decíamos, ¿cuál es la primera relación que tienes que cuidar? Pues es la tuya,
¿sí? Porque si tú no estás bien contigo, pues nadie tiene la obligación de aguantarte ni de resolverte. O sea, esto es un tema personal. Por eso es que decía yo, esto lo rescatamos a partir de la estación anterior, ¿no? Muy bien. Como siguiente elemento, bueno, más bien como tema, ya vimos qué es la confianza, ya abordamos un poquito, pero ¿cómo se rompe la confianza? ¿Qué afecta la confianza? ¿Qué la debilita? ¿O por qué simplemente no creciste con una confianza en ti mismo, ¿no? O con los demás? Así es. ¿Puedes opinar de eso? Pues ahí tenemos varios factores y uno de ellos de donde pues yo creo que se desprende todos los demás es el entorno, en el entorno en el que tú naces, creces, te vas desarrollando y luego el que tú mismo vas formando también, o sea, porque... Pero primero es cómo creces. Comentábamos al inicio esa parte incluso ancestral, esas memorias ancestrales, y luego la primera infancia, ¿no? Donde si no eres una persona, un niño, una niña que crece con ciertos cuidados, con ciertas afectos, pues obviamente desde ahí no creces con confianza, ¿no? Y luego pues yéndonos al extremo, ¿no? De vivir abusos, vivir humillaciones. Eso es la parte más importante que van rompiendo la confianza o dejas de desarrollar una confianza en ti mismo, ¿no? De hecho, pues de ahí viene la palabra ser abusado, ¿verdad? Pero es porque generas esa sensación de tener que estar alerta todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque crees que el mundo está en tu contra, tienes el sentimiento de persecución, y a lo mejor en su justa medida es bueno, ¿no? Pero cayendo a los extremos, pues eso te va a jugar en contra porque crees que estás, que eres tú contra el mundo, que las personas tienden a engañarte o a quererte hacer daño y a lo mejor habrá quienes sí, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Entonces, y este tipo de conductas son el resultado de una activación precisamente por estas heridas de humillación, donde se activa el cerebro límbico o el cerebro primitivo, y desactiva precisamente el neocórtex, que es la parte del cerebro creativa, y donde se concentra la mayor parte de la inteligencia emocional y te permite ver opciones, te permite ver más allá, y de hecho por eso se simboliza, ¿no? Como el tercer ojo aquí en esta parte. Pero bueno, ya entraremos después en este otro tema más místico, ¿verdad? Pero va por ahí, ¿no? O sea, esa programación se te activa el cerebro primitivo, básicamente te regresas a la edad de las cavernas, ¿no? Donde es matar o morir. Sobrevivencia, ¿no? Entonces, y eso pues hoy en día no te sirve, ¿verdad? Así es. Y también dentro de esta situación del entorno, ¿no? Del cómo estamos viviendo o sobreviviendo, uno de los primeros aspectos que rompe la confianza, la afecta o la debilita, es el rechazar el cuerpo físico. O sea, por eso hace rato yo decía esto de los defectos entre comillas, porque mucho tiene que ver, es un concepto relativo esto, porque mucho tiene que ver qué te están enseñando y qué estás viendo tú con el ejemplo. Desde el punto o perspectiva de que es que si no es güerito o güerita no es bonito, que si no profesa tal o cual religión es malo, es malo o es bueno, un partido político que le vaya, o sea, ¿sí me explico? Todo lo que conocemos como formas de racismo, haz de cuenta, ahí entran, se convierte en un defecto. Pero en realidad es esta diversidad que podemos tener y tenemos derecho. El punto es cuando te lo quitan. O sea, se convierte en un conflicto interno que dices tú, entonces estoy mal. O sea, ¿qué hice Dios para merecer esto? No, güey, no hiciste nada malo.
El punto es que el interesante punto de vista del otro pues, no va a coincidir con el tuyo, y ni bueno ni malo, es lo que es y es lo que hay. Por eso desde el episodio anterior les comentaba, es estar despierto a una conciencia superior, ¿no? Fuera de todo este ruido que existe hoy en día, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, todas las reglas morales, sociales, estéticas de hoy en día son contingentes a cada época, ¿no? Entonces, por eso dice Alicia, o sea, defecto entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿quién dijo? ¿No? O sea, entonces la apariencia física siempre es un tema, pero es una realidad que impacta, ¿no? En la falta de confianza en una persona, ¿no? Cuando cierto defecto físico está presente, ¿verdad? O no es de acuerdo a ciertos estatus estéticos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, ahorita vamos a pasar a los elementos para incrementar la confianza, alimentar la confianza, pero bueno. Primero veamos lo que lo afecta. Hay una experiencia de nuestra hija, una ocasión, donde ella tenía una compañerita con una situación física, o sea, una condición con la que nació, y entonces pues todas las personas dándole esta motivación de que le echara ganas y demás, pues varios le dijeron de que Dios le manda sus grandes batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y luego otra persona hace una reiteración en ese aspecto, y estábamos en pandemia, entonces pues ella en su cuarto tomando clases y yo en el mío dando clases. Entonces entra muy así choqueada, molesta, y dice: ¿escuchaste eso? Y yo, sí, porque yo escuchaba. Entonces le digo, sí. Y me dice, o sea, entonces yo no soy una guerrera, o sea, no es de las favoritas de Dios, porque no tengo un problema físico, no tengo una enfermedad, por eso no me manda una gran batalla. Y yo así como, pues es un punto de vista, ese es el punto de vista religioso, ¿sí? Sin embargo, desde un punto de vista más espiritual, es un implante, solo es un implante o una forma de implante, ¿no? Es una perspectiva. Sin embargo, tú sabes que no, porque tú tienes también tus propias cosas con las que lidias y que a lo mejor otra persona no las pudiera lidiar. Entonces no necesitas tener la gran dificultad de la vida para ser una persona chingona. O sea, a veces hasta una mujer o un hombre con alto grado de belleza física, si así lo queremos ver desde el punto de vista estético, sí, claro, o sea, no es tan sencillo mantener esa belleza. Menos Brad Pitt. Sí, o sea, hay excepciones. Pero a lo que voy es que también eso se necesita fuerza, energía para sostenerlo. O sea, no es sencillo estar ante la mirada del ojo público, el ser acechado de todos lados, ¿no? Hubo un sacerdote que llegamos a conocer, bueno, yo lo conocí en la infancia, la verdad, un hombre muy guapo, pero él prefería estar en los monasterios, que son estos lugares alejados de la urbanidad. ¿Por qué? Porque era muy asediado, muy acechado y acosado por las mujeres, ¿no? Cuando ellas sabían que era un hombre de Dios, o sea, entregado a Dios. Entonces, para él evitar estas tentaciones, pues, ¿qué hizo? Mejor prefería estar alejado, ¿no? Sí, como que de repente volvía para socializar, pero luego se volvía a ir en cuanto ya se sentía así. O sea, ahí vemos cómo él sabe lo que tiene, pero también sabe el costo que tiene tenerlo, sostenerlo y demás. Entonces la solución no es, déjame embellezco todo para ahora sí agarrar confianza. Pues no, o sea, ni tampoco es un extremo, ni tampoco no hacer nada. Ajá. O sea, también es sí quererse, sí darse su arreglada, alimentar ese pues sí, ese aspecto donde tú te quieres a ti mismo, ¿no? Y en su justa medida, y te arreglas para ti. La vanidad en su justa medida. En su justa medida, ¿verdad? Pero lo haces ya con esa otra conciencia, ¿verdad? Lo haces para ti, no para cumplir un estereotipo, ¿verdad? O agradarle a los demás simplemente. Así es. Entonces esta experiencia para mi hija como que sí la desconectó de eso y le permitió como desenchufarse, ¿no? Entonces es solo un punto de vista. Ahora, otro de los aspectos es el sentimiento de incapacidad, el no sentirte con las habilidades necesarias, con la preparación necesaria, porque muchas veces y constantemente nos estamos comparando. Pero otra vez, o desde la infancia te dijeron, no,
tú estás bien pendejo, o no, tú no puedes, o mira cómo fulanito sí puede, o mira tu hermano, sí, el mayor. o te bajan de la nube, ¿no? Si tú tienes desde chico sueños y no, tú, o sea, me explico. Todo lo que rompe el molde de la familia, obviamente va a ser señalado, ¿sí? Entonces, pues creces con ese sentimiento de incapacidad para algo, ¿no? Aunque tú tengas el talento, la habilidad, la destreza, ¿no? Y por ejemplo, el tema de, hace rato lo mencionó yo, el poder, ¿puedo o no puedo? Bueno, eso de frase viene de ¿cuál es tu poder interno? Que al final de cuentas es esta confianza, el poder de la confianza, ¿sí? Porque no solamente es magnetizarlo, o sea, no es decretarlo, como mucha gente dice, no, o sea, se ocupan varias cosas que ya lo explicó Joe de tienes que prepararte. O sea, no nomás tener la actitud, no, también desarrollar ciertas habilidades y es o pregúntale a alguien, sí, porque o ya júntate eso, con alguien ya que eso sea sería experto. un positivismo tóxico, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y nos lleva justamente a el no sentirme entonces libre, porque tengo esta sensación de desesperanza, porque el entorno donde soy, de donde vengo o donde estoy todavía, o el que yo creé, se vuelve hostil, se vuelve un campo de batalla donde solo voy a sobrevivir, no estoy viviendo. Entonces esa supervivencia me está limitando, me está conectando con otro aspecto también importante, que es el miedo al fracaso. ¿Cómo te hicieron ver qué es un fracaso, qué es una equivocación, qué es un error? Y bueno, antes de seguir con el miedo al fracaso, me regreso al no sentirte libre, ¿verdad? ¿Para qué quieres ser libre si no confías en ti? Si todavía quieres seguir atado a mamá, papá, amigos, ¿me explico? O a seguir constelando, no, es que yo tengo problemas con la abuela, no sé qué, ¿no? Por eso a veces yo le comento a Alice, o sea, mucha gente quiere, no, es que me quitaron mis alas y que no sé qué, pero ¿para qué las quieres si tienes miedo a volar? Ajá. ¿Verdad? Tienes miedo de no saber volar, tienes miedo de caerte, tienes miedo de muchas cosas. Entonces, antes de ponerte tus alas nuevamente, trabaja en la confianza en ti mismo, en ti misma, pero preparándote, ¿verdad? Y en esta analogía del vuelo, o sea, es que no es malo volar, no es malo alejarse, o sea, de los tuyos, porque quieres ir a buscar lo que tu son, propia experiencia. ajá, ¿no? o cumplir tus sueños, hacerlos una realidad. Entonces, hay una imagen donde está de cuando decretas tanto la abundancia, ¿no? Entonces, un conejito con un montonal de zanahorias que es que hago con tanto, o sea, porque era tanta tu carencia que no te diste cuenta, que en realidad no eras carente, o sea, estaba ahí, pero solo estabas bloqueado. Pero más ya después hablaremos de esto, de los bloqueos. Así es, y pues bueno, ahora sí, con el tema del miedo al fracaso, bueno, pues es también un resultado de la falta de confianza, ¿no? Y si es que alguna vez te llegaste a animar a emprender algo, a hacer algo por tu cuenta, y no lo logras, pues si no tienes confianza, pues se va a volver un círculo vicioso, porque no vas a tener la capacidad de resiliencia, de regresar a tu punto de equilibrio otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no vuelves a intentar ni eso ni otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te causó una frustración, un dolor, otra vez el sentimiento de humillación, la herida de humillación. Entonces son cosas que de por sí ya tenías, entonces pues vuelves a alimentar el miedo al fracaso porque no quieres experimentar otra vez esos sentimientos, ¿verdad? Y ya tienes esa programación ahí. Y el fracaso es un concepto muy relativo, o sea, cuando tú lo cambias a área de oportunidad, es decir, ¿dónde estás débil? ¿Dónde estás desenfocado? ¿Dónde te está faltando una habilidad por desarrollar? Un talento que tienes por desarrollar. Toda la gente exitosa ha fracasado muchas veces para lograr una victoria. En el deporte, en los negocios, en muchos aspectos de la vida uno tiene que equivocarse una y otra vez y no tenerle miedo a la palabra, ¿verdad? Ah, sí fracasé, ni hablar. La siguiente vez aprendo, voy a hacer esto diferente, o simplemente, ¿verdad? Me voy por otras cosas, ¿no? O sea, cuando otra vez inteligencia emocional, equilibrio emocional, te das cuenta de que sabes que esto no es para mí. Uh-huh. O sí es para mí, pero tengo que intentar con otras cosas, ¿no? Y prepararme y todo esto.
Y sobre todo cuando nos apegamos a una sola forma, a una sola manera, porque así soy, porque así me enseñaron, bueno, pues siento mucho decirte que el resultado va a ser exactamente el mismo. O sea, de los mismos resultados que ya conoces, no vas a salir. Porque hasta ahí llega tus posibilidades. Y no es porque no existan, es porque tú mismo no te abres a esas posibilidades infinitas. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que puede afectar, debilitar o romper la confianza. Entonces, si la rompes en ti, ¿qué crees? Que vas a magnetizar a más gente igual de desconfiada, ¿sí? Que solamente vas a experimentar lo que ya conoces. En el primer episodio yo lo mencioné. O sea, lo que el cerebro tiene aquí de experiencia previa es lo único que reconoce. Porque no vamos a veces juzgamos por la apariencia, por estas cosas de prejuicios que nos implantaron, decimos no, y resulta que era la persona más confiable. Hoy en día podemos darnos cuenta que si tú ves a una persona tatuada y como se veía en los del 2000 para atrás, era una percepción completamente distinta, porque antes del 2000 no era confiable, era pandillero, o sea, porque pertenecía a una pandilla, que eran vándalos, o sea, que hacían desmadre, rateros, drogas, bla, bla, bla. Y hoy en día sabemos que eso no es una condición determinante ni limitante, o sea... Pero siguen existiendo los prejuicios. Siguen existiendo los prejuicios. Solamente gente ya muy preparada o con cierta madurez, pues sí, realmente, genuinamente lo tiene integrado, ¿no? En sus maneras de conducirse, sin ese prejuicio, ¿verdad? Porque yo al día de hoy lo observo, ¿no? Sí, ya las reglas morales, culturales te dicen otra cosa, ¿verdad? Que no importa si un hombre trae el cabello largo profesionalmente, si trae tatuajes, pero en el fondo las personas todavía tienen ese prejuicio y ese sentimiento como que de rechazo. Y digo, yo lo hablo por experiencia propia. Sí, así es. Entonces son estos los factores de cuando la confianza deja de ser fuerte y su estructura se empieza a tambalear. Ahora, también, cuando la estructura se empieza a tambalear, ¿por qué? Porque ya ocupamos una reestructuración y algo nos está mostrando que hay que trabajar en nuestro interior. Y para esto, bueno, pues ¿cómo se puede alimentar la confianza? Ese es el siguiente punto. Y aquí ya mencionábamos algunas cosas con los ejemplos. Por ejemplo, hablarte a ti mismo con seguridad, en lugar de estarte verbalizando dudas o tú mismo echarte tierra, ¿no? O pendejearte, o sea... Pero tampoco te mientas. Ajá. O sea, si ocupas trabajar en un aspecto de tu vida, hazlo, ¿verdad? O sea, si no eres disciplinado, o sea, me explico. O sea, háblate bonito, pero háblate bonito para animarte a hacer las cosas. Sí, porque el cómo te hablas a ti, ahí está reflejando tu propia relación. Uh-huh. O sea, a veces, y esto era con lo del miedo al fracaso, pues es la contraparte. ¿Qué hay cuando no te hablas de manera linda, amorosa, positiva, sin caer en un positivismo tóxico? Pues justamente todo el tiempo te culpas, hay un remordimiento tremendo por tus errores, fracasos, áreas de oportunidad, como lo quieras seguir viendo, y no te lo perdonas el haberte equivocado. Entonces todo el tiempo esto te ataca y no hay peor verdugo, juez o castigador que uno mismo, ¿sí? Y muchas veces cuando la situación fue con otra persona, porque podemos nosotros ser ese detonante o la otra persona el detonante, pero cuando es con otra persona la responsabilizamos al 100%. ¿Y qué crees? Hay una corresponsabilidad que ya les habíamos compartido. Entonces en esa corresponsabilidad te quieres deslindar y tú, no, es que él o es que ella, sí, pero era para lo que le alcanzó. Entonces, si tú no confías en ti, ¿qué crees? Eso es lo que el otro te va a reflejar. A las personas que yo acompaño de pronto en terapia, cuando las llevo a ver las heridas de la infancia y desde donde hacemos estas invitaciones, es lo que ahí caemos, ¿no? Sí, entonces... Precisamente eso es lo que yo iba a comentar ahorita. Antes de comenzar a trabajar bueno, es parte de trabajar en generar una confianza interna.
en encender tu fuego interior, tu poder interior, tu energía. Los primeros pasos es sanar las heridas del alma, que pueden ser muchas, ¿verdad? Pero las principales es las heridas de humillación y de rechazo. Tienes que tener un acompañamiento, idealmente ir a terapia, vayan a terapia, para observar, o sea, ver que en tu vida cuáles fueron los aspectos que no sucedieron o abusos que sucedieron para que tu confianza se rompiera, ¿no? Para que no crecieras con esa seguridad suficiente en ti mismo y en el mundo, ¿verdad? O sea, en saber ver también las bondades que te ofrece la vida. El autocuidado es otro de los elementos para generar alimentar tu confianza físicamente, mentalmente, emocionalmente, verbalmente, o sea, el trabajar en ti, darte, como les decía ahorita, o sea, darte tu arreglada, estudiar, físicamente tratar de estar sano, todo eso va generándote una confianza no solamente en el aspecto físico o conocimiento, sino, o sea, eso te va dando ciertas capacidades que alimentan tu confianza para cosas que puedes y vas a hacer, ¿no? Así es. Y dentro de este aspecto del autocuidado entra una palabra a la que mucha gente le tiene realmente miedo y obviamente craquea toda la confianza, es la vulnerabilidad. O sea, conocer tu vulnerabilidad no es lo peor que te pueda pasar. Lo peor que pudiera pasar con respecto a la vulnerabilidad es no trabajarla, es no sanar esas partes que te hacen ser vulnerables. Entonces, cuando nosotros no nos autocuidamos y queremos que el otro me cuide, ¿qué crees? O sea, decía Wicca, una cantante, que el otro no me lastima, o sea, tú afilas el arma del enemigo, entre comillas. ¿Por qué? Porque tú mismo le estás diciendo que eres vulnerable. O sea, una frase de Joe es, no sueltes feria de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú mismo, si tú no confías en ti, la persona que tienes enfrente tampoco va a ser de la misma confianza. Entonces esa persona va a utilizar todo lo que tú le has confiado de esta parte vulnerable de ti, la va a usar en tu contra. Pero ¿quién le dio la herramienta? Tú. Como le dijiste, aquí está toda mi vulnerabilidad, hazte cargo. Pero si se craquea, si también tiene sus temas, entonces ¿qué va a hacer? La va a usar como un arma. ¿En qué? En mi contra. Porque si eso le conviene, si no hay escrúpulos, etcétera, pues obviamente que ya no me autocuide. Yo solita o yo solito me saboteé. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate, y a mí no me gustan mucho esos términos de auto, o sea, es autocuidado, ¿no? Es cuidado personal, ¿no? Así es. Pero bueno, desarrollar inteligencia emocional, ese es un temota, ¿verdad? Pero que también luego podremos abordar, pero básicamente es atender, ¿no? Tu psique, tus recuerdos, tu cerebro, todo lo que tenga que ver con la observación de uno mismo, que es incrementar los niveles de conciencia. Y bueno, pues la herramienta más poderosa pues es la meditación, ¿verdad? Una buena meditación, darte esos 5 minutos al día. Los primeros minutos, acuérdense que es para despejar un poquito la mente, ¿no? O sea, todo el ruido que ya hemos comentado, o sea, todos los pensamientos que nos van llegando a la cabeza, irlos despachando, ¿verdad? ¿No? Ni me gancho, ni los acepto ni los rechazo, solamente que pasen y luego pues ya interiorizar, ¿no? En algún aspecto que quieres revisar acerca de ti. Pero bueno, eso es un tema muy, muy amplio, la inteligencia emocional, pero es observarse. Y conocer los atorones que puedes llegar a tener de esas emociones no gestionadas, que te tienen ahí atrapado como bucle, viviendo una situación una y otra vez, pero uh-huh, con diferentes cuerpos, que ya lo hemos explicado. Sí, y básicamente es decidir
La inteligencia emocional básicamente es decidir de la mejor manera, pero no ser conducido por las emociones, sino tú conducir tus emociones. ¿Hacia dónde? Así es. Es tomar el control. Y precisamente, ya para cerrar ese punto, el miedo se trabaja con surge o se genera por la falta de información. No sabes qué sigue. Entonces, ¿cómo se contrarresta o cómo se maneja el miedo para atravesarlo? Es apalancándote en tus habilidades, conociéndote, en qué eres bueno, en qué eres experto. ¿Sí? Sí, y ahorita que comentaba lo de hacer meditaciones, también es una herramienta directa para alimentar tu confianza. No en el sentido de que hagas meditaciones para hacer solamente una programación, ¿no? Que sí existen ese tipo de herramientas, pero más que nada es para que tú cuando estés cuando llegues a tu interior, repitas esos aspectos de la vida que sí tienes, ¿no? Las capacidades que sí tienes, las cosas que sí eres, y vayas alimentando tu propia seguridad. Cuando justo antes, cuando vas a afrontar un problema, cuando vas a enfrentar algún reto, ir hacia adentro y recordarte, ¿no? Alimentar esos niveles de confianza. Y ahí en la meditación, mis maestros de meditación nos decían una frase que también se usa muy comúnmente, que es: si te da miedo, pues hazlo con miedo, ¿no? Entonces te dejas ir como gordo en tobogán y no sabes nadar, no sabes flotar, y pues sí, ¿qué queda? Te vas a hundir como quiera y sales más frustrado. Pero ellos agregaban una perspectiva que me gustó mucho, y esta tiene que ver con que si algo te da miedo, sí, hazlo, te va a dar miedo, pero apaláncate en lo que está ahí, que tus ancestros te heredan, porque no solo te heredan caos, pendientes y desmadres, no, también te heredan herramientas, habilidades, o sea, todo lo que tú traes como capacidades a desarrollar o latentes o como disposición, bueno, úsalas, apaláncate en lo que eres bueno, no quieras apalancarte en algo que eres inexperto. Entonces, esa es una de las formas de cómo alimentar nuestra confianza, y por eso es importante conocernos. Y para esto, pues, es esas preparaciones en revisar nuestras áreas de vida de amor, salud, dinero, las relaciones, tu espiritualidad. Ya de ahí, si tú te quieres ir sobre una religión, está bien, o sea, lo que mejor te acomode. Lo ideal es que no. Bueno, y ese es un consejo mío y del señor Villoldo, que es un estudioso de neurociencias y también de la cultura chamánica de la Amazonia. ¿Por qué? Porque las religiones están cargadas de implantes. Ustedes lo conocen como implantes. Acá pues son creencias limitantes. Ajá. Ojo, no estoy diciendo que sean malas, ni que no debas de creer, o sea, son formas de conectar con Dios o con este gran espíritu, ¿verdad? Como le quieras llamar. Pero ojo con las creencias limitantes que te implanten, ¿no? Que solamente a través de no sé qué, trasciendes al cielo, no sé. O puedes conectar, y son diferentes formas. Oficialmente hay 5 religiones oficiales. Todas las demás son sectas, ¿verdad? Entonces, pero ya tú conectas con la que mejor te acomode, con la que te sientas cómodo y demás. Uh-huh. Y sobre todo, responsable y sin estar echando culpas. Sí, que no sea para depositar tu responsabilidad en alguien, ¿verdad? Y mucho menos en una espiritualidad. Así es. Y como punto de cierre, hay una técnica japonesa. Ok, adelante. Bueno, me gustaría agregar en el tema de alimentar la confianza, tocar el tema de los hijos. O sea, lo decíamos al inicio, para generar cierta confianza, pues en la infancia ocupas afecto, ocupas que papá, mamá te den cierta seguridad, ¿no? Para que te conduzcas en la vida, amor, pero en su justa medida, ¿verdad? O sea, decíamos, el sobreproteger a un niño es hacerle un daño mayor. Una para él y otra para el mundo, para la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego va a ir con exceso de seguridad, va a ir
creyendo que todo le pertenece o que tiene derecho a todo o que puede hacer lo que sea con todos, y no es así, ¿verdad? Es en su justa medida, que se conduzca con seguridad, que sea capaz de ver las bondades que tiene la vida y también los peligros que tiene la vida, ¿no? Pero en su justa medida, y tenga esa seguridad y esa confianza para afrontarlos. Y decíamos otra vez, no vayas al futuro y tengas niños de 40 años, ¿verdad? Adolescentes de 40 años que no saben hacerse cargo de ellos si no está mamá o papá, o esposa disfrazada de mamá, ¿verdad? Y sobre todo porque decía, creo que Albert Einstein, es importante preocuparnos por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, pero también dejarle buenos hijos al mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería para cerrar, ¿no? Alimentar la confianza es en su justa medida el afecto en la infancia, proveerles de seguridad, no convertirnos en los sirvientes de nuestros hijos, mucho menos en sus amigos. Somos sus cuidadores, sus guías, ¿no? Así es. Y claro que con amor es válido, pero también... Amor, disciplina, amor, disciplina, amor, disciplina. Les decía, ya cuando crezcan y sean maduros y lo que tú quieras, bueno, podemos ser amigos, ¿verdad? Pero hoy en día hay papás que ni siquiera son amigos de sus hijos, son sus sirvientes, ¿no? Empiezan con la frase, a ver, ¿qué quiere? O sea, empieza a hablarles por allá el niño y la pregunta es, ¿qué quieres? No, ¿qué necesitas? Es, ¿qué necesitas? ¿Pasó algo? ¿Me explico? O el extremo incluso, el de que cuando o ellos se convierten en los hijos se convierten en nuestros amos, o también los papás se siguen poniendo en esta posición de, ahora tú me tienes casi creo que pagar lo que yo hice por ti. Entonces se vuelve algo muy cañón y caótico. Entonces son extremos al final de cuentas. Entonces volvemos al equilibrio, a nuestro principio de realidad, pararnos. Vamos a ver como la analogía de la palmera. Un árbol que una tormenta lo movió, pues a un árbol común lo tienes que regresar. Hay árboles que se mueven solitos, estaba viendo un video de eso, pero porque las raíces así están, ¿no? Entonces un árbol que quedó torcido tienes que ayudarlo a enderezarlo. Es como la analogía para ir a terapia con un profesional. La palmera, por ejemplo, queda torcida, pero la palmera tiende a hacer esto para ir para arriba. O sea, ya quedó torcida así, pero no se va a quedar ahí nada más creciendo hacia abajo, no. Va a ir, las ramas van a tender a ir hacia arriba. Esa es la parte de la resiliencia. Y no tienen conciencia. Imagínate si tuvieran, entonces los seres humanos sí tenemos conciencia, entonces pues, tenemos esa ventaja, ¿no? De poder volver a equilibrarnos otra vez. Así es. Y ahora sí, para cerrar... Bueno, pues hay una técnica japonesa, les comentaba, que tiene que ver con la resiliencia, es una analogía, que es una técnica que se llama el kintsugi. El kintsugi nos habla de esta técnica para resanar la cerámica. Ya ven que los japoneses, todos los orientales, usan muchas tacitas y teteras de cerámica, ¿no? De porcelana y demás. Entonces cuando se rompe, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? La desechamos. Sin embargo, en esta técnica, los japoneses, a partir de una mitología que ellos tienen, es volver a pegar las partes, y donde quedaron las grietas de la pegazón, la barnizan con un polvo de oro, ¿sí? Que hacen en pastita, y la empiezan a decorar. Entonces, o la hacen en oro o en plata. Entonces, tú tienes una taza, a lo mejor que se quedó de aquí, y entonces resaltan las pegazones con oro. Y entonces la analogía aquí es de la resiliencia. Eso que te quebró, eso que te debilitó, eso que te afectó, lo resignifiques. Pero, ¿por qué? El resignificar va más, o es lo que sigue de la resiliencia. Habíamos dicho, la resiliencia es este impulso de un caos o de algo que te movió, pero te ayudó a salir de ahí. Sin embargo, a veces no siempre significa sanación. Entonces, la técnica del kintsugi te lleva a que resignifiques la herida y luego la cicatriz que queda. ¿Por qué? Porque la conciencia de la herida te hace recordar que fuiste vulnerable, que te desenfocaste, que te descuidaste, pero la conciencia es
sé que si yo no cuido y me doy mantenimiento de autocuidado, de desarrollar mi inteligencia emocional, etcétera, puedo volver a quebrarme. Pero también tengo esta conciencia de que me puedo volver a rehacer. Decía una frase también acá de un oriental, no recuerdo quién, pero decía: maestro, es que tengo el corazón en 1000 pedazos. ¿Qué hago? Y le decía el maestro, dice, bueno, pues tienes 1000 personas a las que les puedes dar amor, ¿sí? O sea, solo te deshiciste, pero te puedes volver a rehacer, te puedes volver a retejer. ¿Y cómo? Observándote, qué te está quebrando, qué te lleva a esa debilidad, qué te rompe, o sea, qué temas, y esa es la vulnerabilidad. Conocer tu vulnerabilidad es saberte que en cualquier momento te puedes desestabilizar. Y hay gente que te quita el derecho a equivocarte, a ser vulnerable. Y no, realmente es un grandísimo, para mí es un error que te quitan ese derecho, porque te quitan la posibilidad de aprender y de sanar. Entonces yo hoy en día digo, si un día quiero hacer berrinches y estoy rota, lo como me sienta, pero ya sé que en unas horas o en un día ya no me tardo tanto como antes, porque ya me cacho. Y ese es el proceso interesante de experimentar con terapias, pero que se vuelven una herramienta para ti, que ya no dependes tanto del otro. Sí, yo también, aunque yo sea terapeuta, yo también recurro a terapia. ¿Cuándo? Cuando yo ya agoto mis recursos. Cuando digo, ya topé hasta aquí, entonces yo voy a esos procesos, pero no me enamoro de los procesos. Yo de lo que me enamoro es de mi proceso, de mi aprendizaje y de mi sanación, que sé que puedo con lo que pueda venir adelante, ¿no? O en alguna otra circunstancia. Y me permite autoacompañarme y acompañar a otros también. Exactamente. Pero es esa valentía de ir hacia ti, ¿verdad? O sea, de recorrer el camino, ¿no? Interior. Así que si tú te sientes como una taza rota, como una vasija rota, está bien, duele romperse. Yo no te voy a romantizar que... No le eches agua caliente. Simplemente... Arréglate primero, ¿verdad? Sí, exactamente. Ve qué tienes y si no lo tienes, genéralo, búscalo, conecta. Esa es una de las recetas básicas e indispensables que necesitamos tener en nuestro grimorio personal. Entonces, pues, coméntenos qué les pareció la charla, nuestros puntos de vista, qué pudiéramos a lo mejor más adelante desprender de esta charla, y solamente para entender cómo sanar las heridas. Aquí hay rituales, se extiende la confianza a todas nuestras relaciones, la personal, la de pareja, la de con nuestros papás, etcétera. Entonces revisa cada una de tus relaciones cómo anda, pero empieza con la tuya. Si tú no te aguantas, ámate, quiérete. Pues, ¿qué crees? Muy bien. Batallas. Pues eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias y coméntenos. Que tengan bonito fin de semana y tómense una tacita de café.